Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hoy nos vamos a meter con un tema que es muy apasionante, ¿no? Hoy en día sacamos el teléfono celular y sacamos fotografías por doquier, pero bueno, vamos a recorrer un poco cuál es la historia de la fotografía, cómo llegamos a este maravilloso invento de tener en el bolsillo una cámara todos o casi todos, ¿eh? Bueno, para eso nos vamos a basar en unos textos del profesor Rivera y de Cora Gamarnik y otros textos que me ayudaron a armar este recorrido, ¿no? Nos vamos a meter un poquito en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Donde, claro, toda la imagen que podía reproducir el ser humano era a través de la pintura, ¿no? Era la única técnica que nos permitía de alguna forma duplicar momentos, ¿no? Bueno, nada, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, acá les traje por ejemplo una imagen de Diego Velázquez, el español Diego Velázquez, una de las pinturas más famosas de la historia, las Meninas, ¿no? Fíjense cómo los reyes, los nobles, contrataban a los pintores para retratar escenas de la vida cotidiana, como se ve aquí, que hay una escena en la cual hay un juego de espejos en donde se dice que el propio Velázquez es quien aparece allí. Bueno, hasta ese momento teníamos esta técnica como la única, pero también paralelamente había una necesidad de los seres humanos de jugar un poco con la luz, jugar con las imágenes, jugar con los lentes, con los prismas, con las claridades de la luz. Grandes aportes tenemos en el siglo XVI de Galileo Galilei en cuanto a la óptica, mientras observaba la Vía Láctea. Había una necesidad de los seres humanos de ver cómo captar las imágenes, ¿no? Y así llegamos también, no hay una fecha exacta, ¿no?, de lo que se llamó la cámara oscura. Se decía que Da Vinci ya usaba esta cámara oscura para sus pinturas. ¿De qué se trataba la cámara oscura? Bueno, era como su nombre lo dice, ¿no?, un cubículo totalmente oscuro por el cual a través de un pequeño orificio entraba la luz y con un juego de luces y demás se reproduce del otro lado de la cámara por una cuestión óptica de cabeza, ¿no?, invertida. Es algo así como, no sé si a ustedes les pasó alguna vez de estar una mañana con todo oscuro, que apenas sale el sol y por una endija de la persiana se reflejan hojas en las paredes o algún movimiento del exterior. Bueno, algo así sería esta idea de la cámara oscura. La cámara oscura luego la utilizaron los pintores. ¿Para qué? Ellos se metían dentro de la cámara oscura, acá como estoy dibujando, y allí podían hacer retratos con una calidad superior al hacerlo directamente al aire libre. Quien quiera ver como el funcionamiento de esta cámara oscura, bueno, acá les traje algunas imágenes, fíjense cómo los pintores se metían dentro como para poder retratar de la mejor manera. Vean que está de cabeza la imagen. Bueno, quien quiera ver esta cámara oscura y su funcionamiento, hay un museo que se llama Prohibido No Tocar, está en Plaza Francia, en Recoleta. Bueno, y allí hace un tiempo, por lo menos cuando yo fui, había una cámara oscura para ver esta magia, cómo se lleva a cabo. Bueno, esta cámara oscura, traje otras imágenes también, van a ver que se sigue fomentando a través del tiempo y la van a utilizar dibujantes y quienes deseen calcar imágenes con diferentes técnicas, hasta llegó, digamos, a popularizarse un poco. Bueno, ya podíamos tener una imagen, ya la podíamos tener y había que calcarla, había que pintarla, ya podíamos tenerla. Ahora, ¿cómo conservarla para siempre? ¿Cómo llegar a la fotografía? Nos faltaba la otra mitad, la otra parte. Aquí viene, ¿cómo conservarla? Bueno, para conservarla, los seres humanos tuvimos que pasar por una revolución muy importante. Siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pensemos en en Inglaterra y en Francia principalmente. Bueno, la revolución industrial. La revolución industrial va a ser un proceso tecnológico de avanzada que va a llevar a que
lleguemos al fin que estamos buscando. Antes de la Revolución Industrial, siempre tenemos que nombrar, ¿cómo se llama? Es algo que siempre hago, que previo a la Revolución Industrial hubo una revolución agrícola, que fue la que potenció a la Revolución Industrial. O sea, no fue que las máquinas dieron paso a que se pudiesen tejer más hilos. No, primero fue una revolución agrícola, que por una cuestión de rotación de cultivos en Inglaterra, se iban haciendo abono un cultivo sobre el otro, y en vez de tener, supongamos, 2 toneladas de algodón, pasaron a tener 20 toneladas. En vez de dejar un campo sin trabajar durante un año para que recupere nutrientes, bueno, se encontró la vuelta como para que se vayan nutriendo un cultivo atrás de otro. Entonces la producción fue sumamente mayor, y para ello es que se produjo la revolución industrial, para poder tratar toda esta exponencial producción de materia prima. Bueno, en la revolución industrial, por un lado, sí, los inventores, quienes querían innovar, quienes querían cambiar el mundo, y por otro lado también tentados por el dinero, ¿no? Porque obviamente todo invento, toda cuestión que pudiese dar modernidad en ese entonces, iba a traer aparejado también la posibilidad de ganar mucho dinero. Bueno, para ello, en la revolución industrial, más allá de las máquinas, la tenemos muy identificada con las máquinas, la lanzadera volante, una tejedora que existía en ese momento, una bomba para sacar agua de las minas de carbón. Tenemos muy identificada la revolución industrial con ese tipo de inventos. Pero también tenemos que decir que hubieron grandes inventos químicos, grandes inventos de laboratorio. Se empezó a explorar con elementos fotosensibles que a la luz actuaban, que cambiaban con respecto a la luz. Sales, nitrato de plata, betún de Judea, cuestiones venenosas, químicas, ¿no? ¿Cómo se llama? Muy de laboratorio, muy arriesgados al trabajar sobre ella, ¿no? Químicos sumamente digamos, venenosos, por ahí va la palabra. Bueno, que más o menos llegaron a actuar de la siguiente manera. Miren acá que dice estos dibujitos. Se ponían sobre placas, ¿no? El nitrato de plata y las sales se ponían sobre placas. Esas placas, supongamos con una madera arriba, se exponían a la luz, y luego se sacaban de la luz, se sacaba la madera o lo que se pusiese arriba, y ahí quedaba marcada. Ese era el principio de la fotografía, ¿no? Y allí se investigaba con este tipo de principios. Bueno, en este contexto vamos a tener un personaje muy importante, lo voy a poner acá en Francia, hice una Torre Eiffel, aunque la Torre Eiffel se iba a inventar recién en 1889, muchas décadas después, que es Joseph, me faltó poner el primer nombre, Nicéphore Niepce. Este fue quien inventor también, y como se llama, tenía grandes inventos en su haber. Fue quien, trabajando con estos químicos, llegó a hacer en 1826 una exposición de unas placas sobre la ventana de su laboratorio en Francia, creo que en la región de Borgoña él estaba, y logró lo que se consideró la primera fotografía. Acá les voy a mostrar una imagen de la primera fotografía lograda por Niepce, que es esta. Esta es la primera fotografía de la historia. Ahí se ve como una calle, obviamente, que es muy, muy precaria. Esta fotografía la tomó en 1826 y se la tituló como Punto de vista desde la ventana de Legras. Para que tengan una idea, estuvo 7 u 8 horas la exposición para que las sales y el nitrato de plata actuase ante la luz. 8 horas de exposición. Bueno, en este recorrido de Niepce va a entrar otro personaje muy importante, como es Louis Daguerre, un experto en ilusiones ópticas, alguien también inventor y muy apasionado sobre todos estos temas, quien se va a asociar con Niepce. Van a tener una sociedad muy productiva y también llena de amores y odios, de lealtades y de traiciones. Esta sociedad va a tratar más o menos como Niepce, va a ser el inventor, el creador,
mientras que Daguerre va a ser el que opinaba sobre las creaciones y el que hacía lobby, el que se movía con cuestión de las patentes, el que conseguía financiamiento. Más o menos así va a actuar esa sociedad. Hasta que en 1833 Niepce muere. Niepce muere, pero bueno, su hijo, Isidore Niepce, va a ser quien sigue el trabajo de su padre asociado a Louis Daguerre. Esta relación de amor-odio, de lealtades y traiciones, va a dar como resultado que Daguerre, en alguna maniobra legal, le quita algunas cuestiones legales al hijo de Niepce e inventa, con todo lo que habían inventado, inventan una máquina que reproducía con una nitidez muy, muy buena, pero muy buena en serio, es el preludio de la fotografía, como es el daguerrotipo. En 1835, a inventar el daguerrotipo. A Louis Daguerre, que acá tengo una foto de Louis Daguerre, acá lo tenemos, un daguerrotipo, no una foto, un daguerrotipo que es con una precisión asombrosa. Le debemos la única imagen que tenemos de nuestro padre de la patria. Este es el hijo, Isidore Niepce, perdón, el hijo de Niepce, Isidore Niepce. La única foto que tenemos del padre de la patria, de San Martín, va a ser gracias al invento de Louis Daguerre. Fíjense, ya anciano, quizás en Boulogne-sur-Mer, en Francia, tal vez llevado por su hija Merceditas, fue fotografiado aquí José de San Martín. Bueno, este invento muy importante, pero tenía una contra. Y obviamente no eran ellos solos los inventores, sino que eran muchos los que estaban atrás de esta dinámica de conseguir preservar las imágenes. Va a haber un inglés, acá lo tenemos, bueno, acá dibujé como para que lo tengamos en cuenta, que se llamó William Talbot, que va a inventar el calotipo. En algunos libros se escribe con K y en otros con C. Bueno, yo acá decidí escribirlo con C. Esto va a ser en 1840, o sea que contemporáneo a Daguerre y a Niepce. El calotipo va a tener la particularidad de poder hacer reproducciones con respecto a una copia. O sea, lo que no podía el daguerrotipo, que cada imagen se hacía una sola vez, bueno, el calotipo va a poder hacer una imagen en negativo de la cual se van a poder hacer las cantidades que se quieran de positivos, ¿no? Más o menos como se hacía hasta hace un tiempo con los rollos de fotografía, ¿no? Que uno iba con el negativo y se hacían las copias que uno quería. Aquí tiene una imagen de Talbot. Bueno, y otra particularidad del invento del calotipo de Talbot es que las cámaras van a ser más accesibles y van a ser más portátiles. Acá les voy a mostrar una joyita que tenemos en mi casa, como es una máquina de fotografía con fuelle, ¿no? de abuelo de la familia, que se dedicaba justamente a ella. Es impresionante cómo maderita por maderita, cómo ganchito por ganchito, cómo está construida. Es realmente impresionante. Y si uno la explora un poco más, a ver si no hago macanas. Bueno, uno mira por el fuelle y ve justamente el principio de la cámara oscura, cómo se ve una oscuridad muy grande dentro del fuelle, y por este agujerito de adelante es que entra esa luz que va, por este agujerito que tenemos acá adelante, entra la luz que va a terminar retratándose en la placa de atrás. A ver si la puedo abrir. Ahí está. Acá. Ahí se ve el fuelle, ¿no? Y acá funciona la cámara oscura. Esta es la luz que ingresa por el foco, por el lente, y luego se va a reproducir en la placa de atrás. Bueno, este es el principio, miren, ya lo utilizaba Da Vinci unos cuantos siglos atrás. Y este es el principio de la fotografía. Bueno, lo dejamos acá, que es la reliquia de la familia. Viene también en un atallé con pinceles y demás, porque la fotografía a principios del siglo XX se pintaba, obviamente que era en blanco y negro, y para darle más, más atractivo, se pintaban un poco las caras, los relieves, los trazos, como para que se luzca un poco más. Bueno, y el calotipo es el primer paso hacia la popularización de la fotografía. Luego van a venir los estudios de fotografía. Aquí
Aquí en las imágenes yo les muestro cómo se trabajaban esos estudios cuando los clientes iban a sacarse una imagen. La curiosidad que tenían es que se los ponían en máquinas para que se queden quietos. Fíjense cómo se los sostenían, porque el tiempo de exposición no es el tiempo que tenemos ahora. El tiempo de exposición es lo que tarda el lente en abrir y cerrarse. Obviamente, hoy es imperceptible, ¿eh? Es el corte rápido que se hace. En aquel momento ese corte duraba unos cuantos minutos, entonces la persona se tendría que quedar absolutamente quieta para que se pudiese ver. Incluso podemos ver las fotografías de exteriores, las fotografías de las calles. Creo que por acá tengo alguna. No, a ver, más acá, un momentito. Tengo alguna. En las fotografías de exteriores, por acá no tengo. No se ve la gente, o sea, aparecen las calles desiertas. ¿Por qué no se ve la gente? Bueno, justamente porque la lente era tan lento el corte que hacía que no llegaban a salir las imágenes. O sea, no se llegaban a salir las personas que pasaban, porque se movían demasiado como para que la tecnología de ese momento las pudiese captar. Bueno, como les digo, es el primer paso hacia la popularización, las fotos de estudios, luego va a venir la cámara Kodak, la foto portátil, la foto hogareña, y bueno, y va durante el siglo XX a acompañarnos en registros históricos, donde hay fotoperiodismo, donde hay fotografía científica, donde hay fotos de naturaleza. Pasa a ser parte de nosotros. Y bueno, un capítulo más adelante tendríamos que hablar de la digitalización de las imágenes, que es la que disfrutamos hoy en día. Bueno, este ha sido el recorrido que hicimos hoy sobre la historia de la fotografía. Muchas gracias.